6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube, diga conmigo, entonces vino una nube. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Este es mi hijo amado, a él oíd. Oramos. Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, venimos, Señor, en esta hora, Padre, a tu casa a escuchar tu palabra, mi Dios amado. Te pedimos, Señor, que a través de este pasaje, Señor, tu gloria se manifieste, Señor, en esta casa, la inunde, Señor, la llene, que sean llenos nuestros corazones de tu poder, Señor, de tu gloria, de tu majestad, del resplandor de tu rostro, Señor Jesucristo, sobre nuestros corazones, Señor amado, que tú seas hablando a nuestras vidas, que tú seas hablando, Señor, a nuestros corazones, y que podamos salir de este lugar, Señor, con una nueva forma de ver a Cristo, Señor amado, que sean renovados nuestros ojos, nuestra visión acerca de quién es Cristo, que sean renovados nuestros oídos acerca de quién es aquel Dios, aquel nuestro Salvador, mi Dios amado, que en esta hora por medio de tu palabra, Señor, tú impactes nuestros corazones, Señor, y podamos ser bendecidos en gran manera. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El día de hoy ese será el tema: a él oíd. A él oíd. No puedes poner tus oídos en nadie más. No puedes poner tus oídos a ninguna otra persona. No puedes confiar en nadie más, solamente en Cristo. Esa es la voz de Dios en esta hora, hermanos míos, diciéndonos: este es mi hijo amado, a él oíd. Ustedes saben, mis amados, que vivimos en tiempos realmente difíciles. Y no es una palabra cliché, no es una frase solo por decirla, sino porque es una realidad, hermanos míos, el tiempo difícil en el que vivimos, en donde cada quien agarra su teléfono y dice lo que piensa, donde cualquiera es consejero y cada uno tiene su propia verdad. Mire qué momentos tan difíciles en los que vivimos. Estamos en los tiempos donde la falsa información y el engaño tienen confundida a la mayoría de las personas. Todo mundo hoy, hermano, no sabe a quién escuchar. Todo el mundo se pregunta: pero ¿cuál es la verdad? Aún dentro de la iglesia, pero ¿a quién le creemos? Estos tienen una postura, estos tienen otra. ¿A quién hacemos caso? Lamentablemente, hermanos míos, la iglesia también ha sido engañada con falsos predicadores, falsos maestros, falsos profetas y como resultado falsos creyentes. O sea, la realidad es que vivimos en un mundo confundido. Vivimos en un mundo en el que no sabemos a quién oír, y que tú y yo estamos llamados, hermanos míos, en esta hora de parte del Señor a prestar nuestro oído, a obedecer y a confiar solamente en el Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Católica hoy en día, esta semana, está proclamando como santo, para que mires, hermano, cómo está las personas, cómo está el mundo viviendo confundido y engañado. La Iglesia Católica hoy está proclamando como santo a un joven llamado Carlo Acutis, este joven italiano ya fallecido. Y entonces hay millones de personas ya pidiendo
rogando a este joven que interceda por sus jóvenes. Así de terrible está la cosa. Es decir, la Iglesia Católica tienen a un joven que era, dicen ellos, muy consagrado y que era muy bueno en las redes sociales para llevar el mensaje de salvación. Cuando este joven fallece, ahora la Iglesia Católica lo declara como un santo, alguien a quien pueden acudir, orar, rogar, pedir a favor de los suyos. Entonces, como resultado, hay varios padres de familia rezando, orando a este joven Carlo Acutis para que sea de bendición para sus hijos adolescentes y jóvenes. Una persona hace poco me decía, yo no espero ser enseñada en lo que yo ya sé. Así que esa es la realidad de la gente. Por un lado está engañada, confundida, y por otro lado cerrada, endurecida, que no quieren la verdad de Cristo en ellos. Yo me recordaba las palabras del apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:13, que dice, los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Fíjese, los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Para que vea que el tiempo en el que nosotros vivimos, hermano, no es un juego. Y para que vea que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene, hermano, esa misión, ese deber de buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo, pero de buscarle en verdad, hermanos míos, pero de buscar su presencia, pero de buscar el rostro del Señor que a lo largo de las Escrituras, por medio de los profetas, dice, volved a mí, volver al Señor. Y en nuestros días, mis amados hermanos, la gente está confundida, está engañada, no sabe qué cosa creer, no sabe qué cosa es verdad. Así que es necesario que tú y yo sepamos a quién estamos oyendo y en quién estamos confiando. A quién estamos oyendo y en quién estamos nosotros confiando. Así que lo importante aquí, hermanos míos, en este pasaje es que Dios ha dado el consejo más seguro que todos nosotros necesitamos. Desde una nube se oyó una voz diciendo, este es mi hijo amado, a él oíd. Ese es, hermanos míos, el mensaje más claro, más maravilloso que Dios puede darte en esta hora. El mensaje más claro que Dios tiene para cada uno de nosotros ahora. Dios sigue diciéndonos a nosotros, este es mi hijo amado. No hay otro, no hay ningún otro en quien haya salvación. Este es mi hijo amado, a él oíd. En él puedes confiar, en él puedes descansar. Esta es una gran revelación, hermanos míos, de Dios para todo aquel que quiera salvarse. Para todo aquel que quiera encontrar la salvación, hermanos míos, este es el mensaje, esta es la voz que tiene que oír. A él oír, dice el Señor. Así que, hermanos míos, haremos bien, usted y yo, en obedecer y confiar solamente en él para no ser engañados. Entonces nosotros necesitaremos que pasen algunas cosas en nuestras vidas. Para que tú y yo no cedamos a la tentación, para que tú y yo no retrocedamos, para que la iglesia del Señor se mantenga firme en lo que ha creído, necesitará, hermanos míos, un par de cosas que pasen en su vida y de esa manera entonces no ser nosotros engañados. Tendrán que pasar varias cosas. Número uno, estar cerca de Él. Diga conmigo, estar cerca de Él. Para no ser engañados necesitamos estar cerca de Cristo. Para no ser engañados necesitamos conocer a Cristo. Porque las personas hoy son engañadas porque no le han conocido. Y se dejan llevar por cualquier enseñanza, por cualquier doctrina, por cualquier comentario, por cualquier judío que hace un videíto en las redes sociales y entonces ya le creen a esa persona. Para no ser engañados, también necesitaremos obedecerle al Señor.
Eso es lo que él ha dicho, a él oíd. Entonces, hermanos míos, veamos en primer lugar estar cerca del Señor. Mire lo que dice el pasaje en el capítulo 9, versículo 2 de Marcos. 6 días después, hablando del Señor Jesús, dice, 6 días después tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. Mire la importancia de estar cerca del Señor. La importancia, hermanos míos, de que para que tú y yo no seamos engañados. Dice, 6 días después tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. Ustedes saben, hermanos míos, que de muchos seguidores, de multitudes que seguían a Cristo, él primero escogió, él primero seleccionó a 12. ¿Para qué? Para que estuvieran con él. Pero aún dentro de los 12, y esto es muy importante, aún dentro de los 12 había un grupo más cercano al Señor Jesucristo. Y eran precisamente Pedro, Jacobo y Juan. Estos 3 hombres, hermano mío, formaban parte de ese grupo íntimo, cercano de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, ellos estuvieron en otras ocasiones donde el Señor los llamaba, estaban los 12 que el Señor los había llamado para que estuvieran con él. Pero de esos 12, él seleccionaba a otros 3 para que estuvieran más cerca del Señor. Y estos hombres, Pedro, Jacobo y Juan, estuvieron presentes también allá en la resurrección de la hija de Jairo, por ejemplo. Solo estaban ellos 3. En aquel otro momento, cuando el Señor Jesús estaba en la agonía en el monte Getsemaní, en aquella noche antes de la crucifixión del Señor, Jesús se retiró a orar en el huerto y le pidió a Pedro, a Jacobo y a Juan que se quedaran cerca y que velaran con él mientras oraba con gran angustia. Es decir, ahí estaba, hermanos míos, un grupo íntimo, un grupo cercano al Señor Jesucristo. Y aquí Jesús también, hermanos míos, llamó a este grupo a estar más cerca de él. Y Lucas, el Evangelio de Lucas, que narra esta misma historia, nos dice que el Señor los llamó a orar. No era a pasar el tiempo, no era a entretenerse, no era a pasar un rato. El Señor los llamó a orar. De manera, hermanos míos, que Cristo quiere que tú y yo estemos cerca de Él, que pasemos, hermanos míos, que tengamos esa comunión con Cristo. ¿Cuándo fue la última vez, mi amado hermano, que tú estuviste a solas con el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste ese momento con el Señor Jesucristo, cercano al Señor? Podemos estar en la iglesia, podemos participar de la adoración, de la predicación incluso, pero al mismo tiempo lejos de Cristo. Este pueblo, decía el Señor en el Antiguo Testamento, de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. De manera que aquí vemos que Jesús está llamando a estos discípulos a estar cerca de Él. Y mis amados hermanos, cuando el Señor nos llama a nosotros a pasar solas con Él, es cuando mejor le conocemos. Cuando el Señor le llama a usted a estar a solas con Él, a veces en la noche, a veces que no puede dormir, levántate a orar. Deja el teléfono un rato, deja las cosas del trabajo a un lado y pasa tiempo a solas con el Señor. Es ahí donde le vas a conocer a Él. Es ahí donde vas a poder tener un mejor concepto, vas a poder experimentar el poder de Cristo. Vas a dejar de ser un cristiano regularcito y vas a ser un verdadero siervo de Dios, una sierva del Señor. Es ahí donde el hombre y la mujer de Dios crece espiritualmente a solas con Cristo. Pero aquel hombre, aquella mujer que no busca al Señor en lo secreto, en lo privado, no va a poder crecer en su vida. Va a seguir siendo lo mismo. Lo vas a ver 5 años, 10 años y es la misma persona, no ha cambiado. Estos hombres tuvieron un impacto en su vida. Este Pedro, Jacobo y Juan, fue impactante la vida de ellos, hermanos míos, porque pasaron tiempo a solas con Cristo. De hecho, cuando miraban a Pedro y a Juan, ellos, dice
en el libro de los Hechos que decían, es que estos hombres han pasado tiempo con Jesús. Y tú y yo necesitamos pasar tiempo con Jesús. A veces solo llegamos del trabajo cansados a dormir y a preparar el calendario para mañana. Ya no oramos, ya no buscamos presencia de Cristo. A veces, hermanos míos, en la mañana, a veces cantamos en la iglesia, temprano yo te buscaré. Y el Señor nos queda viendo, no me vas a buscar temprano, ¿para qué cantas eso? Si te vas a levantar corriendo, viendo el reloj, apresurado, no me vas a buscar temprano. ¿Para qué me estás prometiendo algo que no vas a cumplir? Y Cristo llama a estos hombres a estar a solas. Dice que los llevó a un monte alto. No sé si ustedes se acuerdan que precisamente por esto, yo les dije hace un par de semanas que los discípulos estaban allá por Cesarea de Filipos, cercano a un monte alto que se llama el Monte Hermón. ¿Se acuerdan? Bueno, en ese monte era donde ahora estaba Jesús con sus discípulos. En aquel monte alto, en el Monte Hermón, hacia allá, aparte, a solas, los había llevado. Pero ahí a solas, hermanos míos, es donde tú conoces al Señor. Ahí a solas es donde tú tienes esas experiencias, hermano, con nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde tú lloras, ahí es donde tú caes como muerto. Ahí es donde tú sientes su mano, ahí es donde tú eres consolado. Ahí es donde tú sientes la presencia de nuestro Señor Jesucristo a solas con Él. No es viendo tu Biblia y con una mano y con el control de la tele en otro lado. No es con tu celular y con la Biblia al mismo tiempo viendo las notificaciones. Así no funciona. Tú tienes que ayunar de todas esas cosas. Tienes que estar a solas con Cristo. Ahí, hermanos míos, es donde eres consolado por el Señor. Muchas personas buscan el consuelo en los vicios, en los placeres. Y el Señor, en primer lugar, nos llama a estar a solas con Él, a buscar de Cristo. Ahí es donde le conoces por lo que Él es y no por lo que te han contado. Porque una cosa es lo que te contaron tus padres de quién es Cristo, de lo que hizo en tu casa, en tu familia, pero otra cosa es que tú lo hayas vivido, que tú lo hayas experimentado, que tú lo hayas visto. Es muy diferente a lo que te contó el pastor y el predicador, a lo que tú has vivido en su presencia a solas con el Señor. Ahí es, hermanos míos, donde nosotros le conocemos, cuando el Señor nos llama a solas. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Primero, a estar a solas con Cristo, y en segundo lugar, a conocer a Cristo, a conocer al Señor. Dice el pasaje hacia el final del versículo 2 de Marcos 9, dice, y se transfiguró delante de ellos. Jesús está a solas con estos tres hombres, solo con ellos, orando. Estos hombres, dice otro de los evangelios, que se quedaron dormidos. No era normal, estaban cansados, estaban agotados. Tenían más de 2 años y medio junto con Cristo, caminando de aquí para allá, predicando, dando de comer a miles de personas. Estaban agotados, pero estaban en el mejor lugar, estaban a solas con Cristo. Y ahora, hermanos míos, ¿qué les pasa? El Señor Jesús cambia su forma en cómo Él se mira, cómo Él se ve delante de ellos. Y se transfiguró delante de ellos. Hasta aquí los discípulos le conocían en parte a Cristo. Le conocían en parte al Señor. Le conocían por sus enseñanzas, muy diferente a la de los fariseos. Le conocían al Señor por sus milagros, pero ahora le estaban conociendo en todo su poder. Y tú y yo tenemos que conocer a Cristo en todo su esplendor, en todo su poder, en toda su gloria. La iglesia tiene que conocer al Cristo poderoso, al Cristo de la gloria. Tiene que saber a quién está adorando. Ahora que estaban cerca de Él, sus ojos, sus oídos
estaban atentos a lo que estaba pasando en aquel momento. Nuestro texto dice, y se transfiguró delante de ellos. Mire qué maravilloso, porque tanto su rostro, su apariencia cambió repentinamente, como también sus vestimentas, las vestimentas del Señor. Hablando de su rostro, Marcos solamente nos dice que se transfiguró. Y Marcos no nos da más detalles de eso. Para Marcos, Jesús se transfiguró. Pero cuando nosotros miramos a Mateo, en ese mismo pasaje, Mateo nos da más detalles. Mateo dice, y resplandeció su rostro como el sol. Mira el detalle que Mateo nos deja para que tú y yo conozcamos a Cristo. Dice que el rostro de Cristo resplandeció como el sol. ¿Cuántos de ustedes han visto al mediodía, a las 2 de la tarde, el sol en su máximo esplendor? Es impresionante. Lucas nos dice, la apariencia de su rostro se hizo otra. En otras palabras, hermanos míos, el Señor se había manifestado de una manera impresionante, había impactado la mente, el corazón de aquellos que estaban a solas con Él. Pero no solamente su rostro resplandeció como el sol, sino que también sus vestimentas. Y en este caso es Marcos el que nos da más detalles de cómo fue esa transfiguración del Señor Jesús, en este caso de las vestimentas. Marcos dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer blancos. Imagínate, hermano mío, aquel momento, lo que estos hombres estaban viendo ahí. O sea que Marcos no se conforma con decir y sus vestidos se volvieron resplandecientes, sino que Marcos va más allá, hermanos míos, diciendo muy blancos, como la nieve. ¿Cuántos han visto cuando cae mucha nieve, hermanos? Se mira blanco, se mira hermoso. Y estos hombres están haciendo una alusión a lo que están viendo, tratando de explicarnos, tratando de detallarnos, para que la iglesia cuando le adore, para que la iglesia cuando le busque, para que la iglesia cuando esté a solas con el Señor, sepa a quién está adorando. Dice tanto que ningún hombre puede emblanquecerlos. Mateo dice, y sus vestidos hicieron blancos como la luz. Lucas dice, y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. ¿Qué era lo que estaban viendo estos hombres? ¿Qué era lo que estaba pasando en aquel momento? El Señor Jesús, hermano, con esto les estaba dejando ver su gloria y su majestad. Ellos lo habían visto como el carpintero que había trabajado con su papá, con José. Ellos lo habían visto como aquel hombre bondadoso que había ayudado a muchas personas. Lo habían visto como el maestro enseñando. Pero aquí, hermanos míos, lo están viendo de otra manera. Lo están viendo como rey poderoso, soberano, lleno de gloria, lleno de verdad. Una hermana me decía, me preguntaba, pastor, cuando usted ora, ¿cómo mira a Cristo? Y es una buena pregunta. Cuando usted ora, ¿cómo mira a Cristo? ¿Cómo se lo imagina? Cuando tú oras, hermano, ¿cómo te imaginas a Cristo? ¿Qué haces cuando oras? ¿Cómo ves al Señor? ¿Qué se te pasa por tu mente? ¿Le habían hecho esa pregunta? Yo le respondí, yo no tengo otra forma de verlo que de esta manera. Yo lo conozco a Cristo de esa misma manera. Estos hombres conocieron a Cristo en su poder, en su gloria. Y tú y yo tenemos que conocer a Cristo en su poder,
en su gloria, en su majestad. Y estos hombres dejaron plasmado las escrituras para que tú y yo miremos a Cristo a través de ellas y lo podamos creer por medio de la fe y lo podamos proclamar y lo podamos anunciar. Cuando Moisés miró la gloria de Dios, ¿qué fue lo que vio Moisés? Éxodo 34:6 dice, y pasando Jehová delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia en verdad. ¿Qué es lo que tú ves cuando oras? ¿A quién tú aprecias cuando estás a solas con el Señor? A un Dios misericordioso, piadoso, lento para la ira, grande en misericordia, lleno de gloria. A ese Dios adoramos. Con este cambio, hermanos míos, de la apariencia de Jesús y de sus vestimentas, Él lo que está haciendo es que está revelando su identidad y su gloria futura. En otras palabras, Él está diciendo, yo soy Dios. Esta es mi gloria, la misma gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Aquí estoy lleno de gloria. Estos hombres estaban viendo al Rey soberano frente a sus ojos. Estos hombres estaban viendo lo que tú y yo vamos a ver cuando Cristo venga de nuevo. Lleno de poder, lleno de gloria. Ya no le vamos a ver en pañales. Ya no le vamos a ver, hermanos míos, en un pesebre. Ya no le vamos a ver viviendo en una casa de una familia muy humilde. Le vamos a ver con su rostro como el sol, resplandeciente, sus vestimentas blancas. Hermanos míos, miraremos su majestad, miraremos su gloria y tú y yo seremos parte del reino de Cristo. Sus discípulos más cercanos le conocieron aquel día, hermano, y dejaron por escrito esta experiencia que ellos tuvieron no para que nosotros seamos solamente oidores, sino para que también nosotros busquemos el rostro del Señor de esa misma forma. Cuando el apóstol Pedro estaba ahí en ese momento, pero después de eso Jesús fue a la cruz, murió, resucitó, ascendió a los cielos y después Pedro escribe esa experiencia. Y mira lo que Pedro escribe en 2 de Pedro, capítulo 1, del 16 al 18. Mira lo que Pedro quedó impactado en su mente. Dice, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Qué es lo que Pedro había visto en aquel momento? La majestad de Cristo, el poder. Tenía al Rey eterno frente a él. Sigue diciendo Pedro, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria. ¿Se acuerdan que ahorita acabamos de leer que por medio de una nube se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oiréis? Bueno, esa gloria, esa nube representa la gloria de Dios. Y aquí está diciendo Pedro, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria, desde esa nube, una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Ese impacto en la vida de Pedro, hermanos míos, lo llevó a morir como murió por causa de la verdad. Porque él conoció a Cristo. Porque él conoció verdaderamente al Rey de Gloria. Pero no solamente Pedro, sino que también Juan dejó por escrito la experiencia que él tuvo con Cristo. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria,
gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Estos hombres quedaron, hermanos míos, en su mente, en sus corazones, impresionados, impactados. Estos hombres fueron transformados por medio de esa verdad que Cristo les mostró en aquel monte santo. Quiera el Señor traernos a nosotros en esta hora de la misma forma y que podamos verle a Él igual que estos hombres. Mira en Apocalipsis 1 del 16 al 17, Juan había sido exiliado a la isla de Patmos por causa de ser testigo de Cristo, por causa de la palabra. Y Juan ya era un anciano y Juan tiene la bendición, hermanos míos, de volver a ver a Cristo. A ese Cristo poderoso, a ver su majestad nuevamente. Juan 1 del 16 al 17 dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y mira, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, dice Juan. Dice que, hermano, de esa experiencia Juan cayó como muerto. Por eso yo le decía hace un momento, es imposible estar en la presencia del Señor, mirar su rostro, mirar su poder, mirar su gloria y que no pase nada en nuestros corazones, que no pase nada en nuestras mentes, que no pase nada en nuestra vida. Este hombre cayó como muerto al ver la gloria del Señor. Y el Señor puso su mano sobre él diciéndole, no temas. Wow. A este mismo Cristo, hermano, resplandeciente, es el mismo el que tiempo después se encontró el apóstol Pablo cuando iba camino a Damasco. Así como en el monte santo, ahí en el monte donde estaba Jesús con estos hombres a solas, Pedro, Jacobo y Juan, después el apóstol Pablo miró a ese Cristo lleno de poder. Cuando el apóstol Pablo, en el capítulo 22 del libro de los Hechos, versículos 6 y 7, ahí él está contando cómo fue su conversión. Y dice Pablo, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Nota la relación de esa luz resplandeciente, de ese rostro como el sol. Y Pablo dice, me rodeó esa luz. Esa luz rodeó mi vida, me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo, dice Pablo. ¿Cómo no caer postrado cuando conocemos a Cristo en su majestad y en su gloria? Volviendo a nuestro pasaje, Pedro estaba adormitado, espantado y confundido y no sabía qué decir con lo que estaba viendo. Es que era demasiado lo que estaba mirando. Es que era impresionante lo que tenía delante de él, hermanos míos. Tenía, hermanos, a Cristo con todo su poder y su gloria. Imagínate a Pedro, después de haber estado un rato ahí, tal vez se puso a orar como algunos de la iglesia, ¿verdad? Se ponen a orar y se quedan dormidos. Imagínate, Pedro estaba dormitado y de repente cuando se da cuenta, empieza a cambiar la apariencia del rostro del Señor, sus vestimentas y todo lo que hablábamos ahorita. Así que entonces, él no sabía qué decir, estaba confundido. Y dice la palabra que mirando a Moisés y a Elías, hablando con Jesús, les ofreció hacerles 3 enramadas a cada uno de ellos, o 3 enramadas, una para cada uno. Y Marcos añade
pues no sabía lo que hablaba. Es que estaba, decimos acá, estaba norteado. Es que estaba confundido. Es que estaba impactado, estaba impresionado de lo que había pasado. ¿Cómo fue todo esto? Pero Pedro, dentro de ese grupo, así como dentro del grupo de los 12 y aquí dentro de ese grupo más cercano todavía, él también es el que siempre sale a dar esa primera voz. Así como allá se equivocó y aquí se vuelve a equivocar. Y Marcos dice, y los evangelios dicen, pues no sabía lo que hablaba. Ahora, ¿en qué se equivocó Pedro? Algunos han dicho que Pedro se equivocó en dos cosas. Primero, que Pedro se equivocó pensando que Moisés y Elías se iban a quedar quizás para comenzar el reino de Dios en la tierra. Y eso no está descabellado. No es una mala idea pensar de que se haya equivocado de esta manera Pedro. Recuerden que Pedro tenía otro concepto, como mirábamos hace un par de semanas, acerca del reino de Cristo, acerca del reino del Mesías. Y ahora que Pedro miraba a Moisés con Elías hablando, ha de haber dicho, bueno, ahora es tiempo de que, ahora va a empezar lo bueno. Va a empezar el reino de Dios ahora. La otra razón por la que se equivoca Pedro es porque él está tratando a Moisés y a Elías como igual o de la misma forma a Cristo Jesús. Lo cual tú y yo sabemos que Cristo es el Hijo de Dios. Lo cual tú y yo sabemos que Cristo tiene un nombre que es sobre todo nombre. Lo cual sabemos que Cristo, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente a Cristo. Lo cual tú y yo sabemos que solamente en Cristo hay salvación y en ningún otro. Así que era una gran equivocación de Pedro, primero considerar de que en ese momento, estando ahí Moisés y Elías, ahora empezaría el reino de Dios, y también pensar tratando a Cristo al mismo nivel que a Moisés y a Elías. Y esto, mis amados hermanos, es en ese momento, Pedro todavía estaba hablando, todavía estaba diciendo esa barbaridad. Cuando esa nube de la gloria de Jehová los rodea, se atemorizan en medio de esa presencia de Dios, y ahí donde se oye la voz del Padre, dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Sí, es cierto, ahí está Moisés que representa la ley, ahí está Elías que representa a los profetas, pero aquí solo hay uno a quien ustedes deben de oír. Aquí solo hay uno en quien ustedes pueden confiar para salvación. Cristo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Así que esto nos lleva a nuestro último y tercer punto: obedecer y confiar en el Señor. Primero, estamos llamados a acercarnos al Señor. En segundo lugar, a conocer al Señor lleno de poder y de majestad, pero también a obedecerle y a confiar en Él. Porque muchas personas saben de Cristo, saben de su poder, saben de sus prodigios, pero no confían y no obedecen en Él para salvación. A Él oíd, dice la palabra del Señor. Mira lo que dice Marcos 9:7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Dios había dicho, mis amados hermanos, en el Antiguo Testamento, esto es importante para que nosotros entendamos el contexto de por qué el Señor Jesucristo lo lleva a ese lugar, por qué les permite ver lo que habían visto y por qué sale esa voz desde la gloria de Dios. Y esta es la razón, porque Dios había dicho por medio de Moisés en Deuteronomio 18:15 que les iba a dar un profeta al pueblo y que a ese profeta tenían ellos que oír. Mira lo que dice Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Desde el tiempo de Moisés, Dios había prometido levantar a un profeta para que hablara al pueblo de parte de Dios.
Y esas palabras que ese profeta iba a hablar debían de ser escuchadas si querían vivir. Pero si esas personas no escuchaban esa voz, esas personas iban a morir, esas personas iban a ser desarraigadas del pueblo. ¿Y qué es lo que estamos diciendo aquí? Que si tú y yo no escuchamos la voz de Cristo, de que tú y yo, si tú y yo le damos la espalda al Señor, le rechazamos, hermanos míos, en aquel día el Señor nos va a pedir cuenta. Mira lo que dice Deuteronomio 18:19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que el profeta hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta, dice el Señor. Aquel que no oyere mis palabras que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Tiempo después, cuando el Señor Jesucristo ya había resucitado, ahora estaban los discípulos, ahora estaba Pedro, ahora estaba Juan, estaban predicando en el pórtico de Salomón y ellos predicaron a los israelitas diciéndoles que aquel profeta del que había hablado Moisés, aquel profeta a quien Dios había dicho que deben de oírlo, es este mismo, el Señor Jesucristo. Mira lo que dice Hechos 3 del 22 al 23. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Dile al que está a tu lado, tú tienes que oír al Señor. Porque toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que se les ha predicado el evangelio y han rechazado a Cristo? ¿Qué va a pasar con aquellas familias que han preferido escuchar otras religiones en lugar de escuchar a Cristo? ¿Qué va a pasar con aquellas personas que prefieren poner su confianza en el hombre en lugar de en Cristo? Toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y esa es una buena pregunta para nosotros. ¿Le estoy obedeciendo? ¿Estoy confiando en el Señor? ¿O estoy confiando en mis fuerzas, en mi sabiduría, en mis obras? Toda alma que no oiga a aquel profeta, dice la palabra, será desarraigada del pueblo. Ahora, esa nube, hermanos míos, que aparece ahí es impresionante. Así como la transfiguración de Jesús es impresionante para los discípulos, esa nube que está ahí también es impresionante para ellos. Porque esa misma nube es la misma nube que nunca se apartó del pueblo cuando venía en el desierto. Esa misma nube es la misma nube que llenó el tabernáculo de Moisés. Esa misma nube de la gloria de Jehová es la misma que llenó el templo de Salomón. Y ahora aquí esa misma nube de la gloria de Jehová es la que también está en medio de estos discípulos cercanos a Cristo, diciéndoles: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y esa misma nube de la gloria de Dios es la que está en esta casa diciéndonos Dios por medio de su palabra: Cristo es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Qué más podemos nosotros hacer si tenemos el mensaje más claro para nuestras vidas? Tenemos el llamado a descansar en el Señor, hermanos míos, a confiar en Él. No hay nadie más en quien el hombre pueda confiar, solamente en Cristo Jesús. A manera de ir terminando, así como Pedro y Jacobo y Juan formaron parte del grupo cercano de Jesús, así tú también y yo estamos llamados y podemos estar cerca de Cristo. Así como estos hombres estaban cerca del Señor, hoy tú y yo podemos hacerlo por medio de su Espíritu, a través de la oración, a través de la búsqueda del rostro de nuestro Señor. Así como el Señor los llevó a solas a orar, así también tú y yo estamos llamados a orar y a buscarle a solas a nuestro Señor. Así como los discípulos vieron su gloria y su majestad, tú y yo estamos llamados a conocer a Cristo de tal manera.
Así como Pedro y Juan y después Pablo proclamaron lo que habían visto, así también cada uno de nosotros tenemos que proclamar lo que hemos visto en Cristo. No tenemos que andar hablando lo que no conocemos, lo que no hemos visto del Señor, sino lo que pasamos a tiempo a solas con nuestro Señor Jesucristo. Deja que Él ponga su mano sobre ti. Deja que Él te sane, deja que Él te consuele, deja que Él te restaure. Deja que el Señor, conoce al Señor, cerrando la puerta de tu casa a sola, conoce a Cristo. Así como el pueblo y sus discípulos fueron rodeados por aquella nube de la gloria de Dios, así nosotros somos rodeados por la gloria de nuestro Señor también en este lugar. Así como aquellos discípulos estaban confundidos y el Padre les mandó a decir por medio de aquella voz, les dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Así también el Señor nos dice a nosotros ahora, este es mi hijo amado, a él oíd. Así que, hermanos míos, el Señor nos llama a acercarnos, a conocerle y a obedecerle. A acercarnos, yo no sé qué tan lejos usted esté del Señor, pero es tiempo de acercarse a Cristo. Yo no sé cuánto tiempo tenga de no buscar presencia del Señor. Acércate, acércate al Señor. Yo no sé cuánto usted le conoce. Lo conoce por su palabra, lo conoce por lo que le han dicho, por lo que le dijeron sus padres, por cómo fue instruido, por lo que le dijo la iglesia, por lo que le dijo el mundo. Pero yo te invito, el Señor nos llama a que le conozcamos a Él, a acercarnos, a conocerle, pero también a obedecerle. A Él oír, dice el Señor. Póngase de pie, vamos a orar un momento y dejar que el Señor ministre nuestros corazones.